funcionan como funcionan de dos maneras. Hemos dicho primero, reduce la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal, y la segunda sería que reduce la excitabilidad de las fibras de la unión auriculoventriculares entre la musculatura auricular y el nódulo auriculoventricular. Entonces, ¿qué hemos dicho? Va a retrasar de alguna manera entonces esa contracción a la parte parasimpática. Es por eso que dicen la estimulación vagal, miren, débil a moderada, hemos dicho que reduce la frecuencia de ese bombeo del corazón. Con una frecuencia, un valor tan bajo como la mitad de lo normal. Además, la estimulación intensa de los nervios vagos puede interrumpir completamente la excitación. Hemos dicho que tenemos un determinado tiempo que para, ¿no es cierto? La parte de esta estimulación parasimpática. ¿Y quiénes nos podrían ayudar ahí? ¿Quiénes eran los que nos cubrían? Acuérdense, hemos dicho dónde está trabajando. En el nódulo sinusal. Y hemos dicho quiénes en un momento dado pueden tratar de compensar eso. Las fibras de Purkinje, ¿no es cierto? Que hemos dicho, acuérdense que decíamos a las anteriores clases, y estos podrían, y por qué el nódulo sinusal se podría decir que es el principal, porque los otros también tienen una misma actividad de excitabilidad, ¿se acuerdan? Y decíamos por qué, porque el otro tiene una mayor velocidad, el nódulo sinusal, pero los otros pueden ayudar en un momento dado, voy a decir, a suplir esta función que pudiera tener el nódulo sinusal, ¿sí? Por eso decía, en cualquiera de los casos, los ventrículos en un momento dado pueden dejar de latir durante 5 a 20 segundos. Dejan de latir, y eso, por eso dice, alguna área pequeña de las fibras de Purkinje, entonces en la porción del tabique van a presentar un ritmo propio, nos están queriendo ayudar, porque ojo, por este nódulo sinusal, por este enlentecimiento que diríamos que nos ha generado esta función del parasimpático, entonces hace que un momento dado no llena, ¿no?, la cantidad suficiente, entonces el ventrículo no hace esa contracción, y ¿qué pasa? Queda, por eso como se dice, de latir 5 a 20 segundos. Pero ¿quién es el que está tratando de ayudar? Como dicen, la parte de las fibras de Purkinje, ¿sí?, que presentan un ritmo propio, generando que esa contracción, ¿no?, de 15 a 40 latidos. ¿Se acuerdan? Por eso llamábamos el escape ventricular, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a hacer esta parte de las fibras de Purkinje. Entonces, hemos dicho cómo son estos mecanismos de estos efectos vagales, o sea, de este parasimpático. ¿Qué decíamos? Que no es cierto, ¿quién se libera o quién la libera? A la acetilcolina. Esta acetilcolina que hace en las terminaciones vagales aumenta ¿qué? La permeabilidad, ¿no es cierto?, de las fibras de K iones del sodio, que permite la salida del potasio. Entonces, ¿cómo se encuentra el interior de esas fibras? ¿Positivas o negativas? Negativas, si no nos conviene, ¿no es cierto?, de alguna manera, porque hemos dicho, cuando ya está en una fibra interior negativa, ¿en qué estado estamos? Pues vamos a decirlo en un estado de reposo, ¿no?, no de contracción, ¿no? Por eso ese es el mecanismo, por eso dicen proceso, este proceso de lugar a un aumento de la negatividad en el interior de las fibras, generalmente se denomina esa hiperpolarización, cuando les decía mucha más cantidad de potasio que va a ir saliendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace que este tejido sea mucho menos excitado, ¿no? Eso es lo que nos va a generar. Ahora, en el nódulo sinusal, vemos que el estado de esa hiperpolarización que hemos dicho por esa salida, ¿no es cierto?, mayor del potasio, que está manteniendo una negatividad interiormente, en el nódulo sinusal esa hiperpolarización hace el potencial de membrana en reposo de las fibras del nódulo sinusal, ¿sí? Entonces, mucho más negativo, hemos dicho, de menos 65 a menos 75, lugar del nivel normal de menos 55 a menos 60. Si hablamos de menos, ya sabemos que es menos que a lo normal. Si voy a decir 100 a un menos, siempre va a ser el 100, ¿cierto? Por muy de que vamos a ver, mientras tenga la parte negativa, ahí está la diferencia. Por eso, por tanto, el aumento, como dice, inicial del potencial de membrana del nódulo sinusal que produce esa corriente de entrada que hemos visto de sodio y calcio tarda mucho más en alcanzar el potencial para
En el nódulo aurículo, porque eso es lo que genera esa hiperpolarización, hemos visto en el nódulo sinusal, ¿sí? En el nódulo auriculoventricular, el estado de hiperpolarización producido por la estimulación vagal hace que sea difícil que las pequeñas fibras auriculares que entran, ¿no es cierto?, en el nódulo generen una corriente de una intensidad suficiente como para excitar las fibras nodulares. Acuérdense, aquí estamos mencionando lo que me está generando el actuar del parasimpático. Hemos hablado cómo iba toda la conducción, ¿no es cierto?, del nódulo sinusal a los aurículos, al AB, ¿no es cierto?, auriculoventricular, las fibras de Purkinje, y nos va a hacer todo ese movimiento. Y aquí lo que estamos viendo, que al generar o al presentarse este nervio parasimpático, al liberar esa acetilcolina, al generar además esa permeabilidad, ¿no es cierto?, y generar una hiperpolarización, mira, en el nódulo sinusal, ¿qué digo? Me disminuye la excitación. En el nódulo auriculoventricular, ¿qué me estará generando también? Ciertamente igual o no. ¿Qué estaría generando en el nódulo auriculoventricular? En el nódulo sinusal, ¿qué me está generando? La hiperpolarización. ¿Disminución o no? Ya, disminución en esa excitabilidad. Ahora, en el nódulo auriculoventricular, ese estado de hiperpolarización, ¿qué me está generando? Permeabilidad de la membrana. Ya, pero ¿qué me está ayudando? En las fibras. En sus fibras del nódulo auriculoventricular, ¿qué estuviera generando esto? Esta hiperpolarización. Más una mayor negatividad. excitación, una menor excitación, o qué nos está ayudando. Menor excitación. No vamos a decir la mayor, sino la suficiente excitabilidad, ¿para qué? Para hacer la contracción, ¿sí? A eso vamos. En el nódulo sinusal, ¿qué están haciendo? Me está, se podría decir, disminuyendo, hace que tarde mucho más, ¿no es cierto?, para alcanzar. En el nódulo auriculoventricular, por eso dice aquí, generan una corriente de una intensidad suficiente como para excitar las fibras nodulares. ¿Por qué les he dicho? Porque ¿quién nos está queriendo ayudar algo a reemplazar ese nódulo sinusal? Esta parte del nódulo auriculoventricular, y quienes no serán las fibras de Purkinje. Entonces, eso estamos viendo la diferencia. Ahora, una reducción, como dice, moderada, simplemente retrasa la conducción de impulso. Nos interesa aquí, chicos, ver cómo se hace transmisión de ese impulso. Si hay alteraciones en esa transmisión de impulso, entonces, ¿qué va a generar? Disminución de contracción, ¿no es cierto? Y si hay disminución de contracción, ¿cómo decir? Va a ir más lentito ese corazón, ¿no ve? No va a ir de una forma igual. Entonces, por eso dice, aunque una disminución grande bloquea así totalmente la conducción, una reducción moderada puede retrasar su conducción, pero cuando es una muy grande puede bloquear esa conducción, ¿sí? Eso estamos viendo. O sea, estamos viendo esa estimulación vagal o parasimpática, cómo me ha generado problemas en el nódulo sinusal y qué hace también el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Entonces, como dice, si la estimulación vagal es lo suficientemente intensa, es posiblemente detener totalmente la autoexcitación rítmica de este nódulo. ¿No es cierto? O sea, de que si está muy estimulado, si llega, como se dice, una estimulación muy intensa, puede generar una parada de este nódulo auriculoventricular, pero que nos hace más lento, ¿no es cierto?, esas conducciones, ¿sí? Entonces, ahora, eso hemos dicho lo que me genera la estimulación parasimpática, o sea, el nervio vago. ¿Y qué me genera la estimulación simpática? ¿Sería lo contrario o no? La parasimpática me va a enlentecer, la simpática más bien me va a aumentar. Por eso dice, aumenta el ritmo y la conducción del corazón, ¿no? Produce especialmente, como dicen, ¿no?, los efectos contrarios sobre el corazón a los que produce la estimulación vagal, ya hemos dicho. Primero, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia de descarga del nódulo sinusal. ¿Quién es el marcapasos, hemos dicho, en nuestro corazón? El nódulo sinusal. Entonces, ahí es donde va a actuar. Si estamos queriendo hablar de una
mayor excitación o un aumento, entonces ¿dónde va a aumentar? A nivel del nódulo sinusal, por eso es la frecuencia del nódulo sinusal. Y segundo, aumenta la velocidad de conducción, porque una cosa es la frecuencia y además su velocidad, ¿no es cierto? La velocidad de conducción, así como el nivel de, miren, de excitabilidad de todas las porciones del corazón, entonces ahí es donde pues va a aumentar, y también es como cuando nosotros, ya les he dicho, ¿no? Ya hemos visto que quienes van a afectar también, ¿no? Qué temperaturas, qué partes hormonales, hasta la parte emocional, ¿no? Por decir, como que me asusté, me empieza a dar mi taquicardia, ¿no ven? Entonces a eso se da, ¿no? Entonces miren, el simpático va a actuar de esa manera, ¿no es cierto? No solamente va a aumentar la frecuencia de descarga a nivel del nódulo, sino aumenta la velocidad de esa conducción y en toda la excitabilidad en todas las porciones del corazón, ¿sí? Tercero, aumenta mucho la fuerza de contracción de toda la musculatura cardíaca, auricular como ventricular. Es como decir, por muy de que yo pueda ser veloz, pero si no tengo fuerza, ahí está la diferencia. Pero aquí es todo, ¿no es cierto? Aumenta velocidad, aumenta frecuencia y aumenta fuerza. ¿Y para qué se habla de fuerza? Porque tienen que tener la suficiente fuerza para hacer una más rápida contracción, ¿cierto? Lo normal sabemos que va a una frecuencia cardíaca dentro de nuestros parámetros normales, pero cuando esto va a aumentar, entonces va a ser mucho más fuerte, tiene que tener la suficiente válvulas redundantes, suficiente fuerza para generar una mayor contracción. Y no solo en las aurículas, sino también en los ventrículos, ¿no es cierto? Entonces no se genera de todo. ¿Cuál es el mecanismo entonces? El mecanismo del parasimpático, ¿qué era? Liberar la acetilcolina, pero y además, ¿qué hacía? A nivel de las membranas nos generaba una hiperpolarización. Aquí, como dice, la estimulación de los nervios simpáticos libera la hormona noradrenalina. La otra era la acetilcolina. Aquí lo que me libera es la noradrenalina en las terminaciones simpáticas. Esta noradrenalina estimula a su vez los receptores beta adrenérgicos que hacen, median en los efectos sobre la frecuencia cardíaca, ¿sí? Se dice que no está muy claro este mecanismo, pero se piensa que aumenta ¿qué cosa? La permeabilidad de la membrana de las fibras a los iones sodio y calcio, ¿sí? Específicamente se ha visto más o menos que hace esto, ¿no? Va a generar una permeabilidad. En el nódulo sinusal, un aumento de la permeabilidad a sodio, calcio, genera un potencial de reposo, pero más positivo, porque en el otro nos generaba negativo, ¿sí? Por eso dice más positivo, y también produce un aumento de velocidad del ascenso del potencial de membrana diastólica, ¿sí? Si digo ascenso diastólico, diástole sería llenado o salida. Sístole salida. ¿Sí? Por eso es que vemos, por eso les decía. Entonces, cuando tomamos presiones arteriales, la presión más peligrosa en el sistema y diastólica, diastólica, porque esa es la más necesitada. Si estás en reposo, no me está llenando, ¿no es cierto? Entonces, mi sistólica se dispara. ¿Cuál es la sistólica? ¿La alta o la baja? La alta. ¿No es cierto? La diastólica hay que tener mucho cuidado. Si se me junta entre 120 y 80, te voy a hablar que eso es lo normal, por decir que estuviera en 140, 100, uy, peligroso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y vamos a las presiones arteriales medias, porque vamos a ver cuánto tiene que ver no, ¿sí? Pero esa es la diastólica, la media, ¿no es cierto? Y aquí lo que dice es que produce un aumento de la velocidad del ascenso del potencial de membrana diastólica hacia el nivel inminal para la autoexcitación, o podemos decir un umbral mayor, ¿sí? Acelerando de esta forma la autoexcitación y por tanto aumentando la frecuencia cardíaca. Aquí me está explicando cuál es el mecanismo, como hemos visto con el parasimpático, ¿no es cierto? El parasimpático me hace acetilcolina, ¿y qué es lo que hace la acetilcolina? El simpático, ¿qué es lo que me genera? La noradrenalina. ¿Qué es lo que me está generando la noradrenalina?
Y acuérdense, tenemos, bueno, ustedes farmacología van a llevar el tercero, ¿no es cierto? Y van a ver, hay medicamentos de acetilcolina, hay medicamentos de la adrenalina, la noradrenalina, por eso les digo, es que primero empezamos con la función de estas, ¿no? Fisiológicamente, y cuando necesito acelerar o disminuir, voy echando mano a estos medicamentos que los tenemos, ¿sí? Pero eso es cuando se requiere, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente vemos. Voy a ir viendo allá, en el nódulo auriculoventricular y en los ACEs, por eso tengo que ver, hemos hablado lo mismo, ¿ves? Parasimpático he dicho, en el nódulo sinusoide hace esto, en el ABN hace esto, en los cilios de Purkinje. Ahora, el simpático, en el nódulo AB y en los ACEs AB, el aumento de la permeabilidad que hemos dicho, ¿no es cierto?, que se genera de sodio y calcio, que sea más fácil el más fácil el potencial de acción, excita todas las porciones sucesivas de los haces de fibras, disminuyendo de esta manera el tiempo de conducción de mis aurículas hasta los ventrículos. Simplemente acelera. Todo me está mostrando que acelera. Es como el otro, ¿no ves? Me disminuye. El otro me hacía más bien. En cambio esto me aumenta, ¿no ves? Ese aumento de permeabilidad que dice a los iones calcio, ese es el responsable, al menos en parte, de ese aumento de la fuerza contráctil del músculo cardíaco, bajo la influencia de la estimulación simpática, porque los iones calcio tienen una función importante en la excitación del proceso contráctil de las hemofibrias. Ahí les voy a dedicar un poquito. Entonces, cuando nosotros tenemos medición de los iones, sodio, potasio, cloro, ¿no es cierto? El calcio, chicos, tenemos dos formas de pedir, ¿sí? Hay un calcio iónico y hay un calcio, como se dice, libre, ¿sí? ¿A qué se refiere ese? El calcio iónico, el calcio libre, se puede decir, está unido a unas proteínas, y el calcio iónico es aquel que está libre. Ese es el fisiológicamente activo. La mayoría de las personas que hacen, cuando les piden exámenes de sangre y dicen, vamos a medir tu calcio, solamente le ponen un calcio sérico. No, van a poner, solicito calcio. Laboratorio, este es un calcio sérico. Nada más. Decía, pero entonces, doctora, ¿cómo voy a dividir? Tienen que poner calcio iónico y calcio sérico, cuando quiero hacer la solicitud de los dos tipos de calcio. Y el calcio iónico es el que fisiológicamente actúa aquí, a lo que estamos viendo. Y en todos los potenciales de acción, ¿se acuerdan? Que hemos hablado quiénes son los participantes: sodio, potasio, calcio, ¿no es cierto? Estábamos viendo todo eso: sodio, potasio, calcio, ¿no? Y entonces, por eso dice, ese aumento de esta permeabilidad del calcio es responsable de que hace el aumento de esa contractilidad muscular, ¿sí? Por eso dice, porque los iones calcio tienen esa función importante en la excitación de las miofibrilas. ¿Se acuerdan? Lo mismo que las miofibrilas, que hemos hablado de la actina y la miosina, ¿cierto? Porque esa es la forma como tenemos la parte de nuestro corazón, ¿sí? Sí, es que en realidad ya hemos terminado casi con la función cardíaca, que han visto que no es complicado, simplemente tenemos que ir viendo cuáles son las funciones, cómo van haciendo las ondas y lo que genera esta contracción, ¿sí? Mañana vamos a empezar a hablar del